Mi mamá destruyó a nuestra familia, y todavía quiso hacerme sentir culpable. Tenía 18 años cuando pasó. Mi mamá trabajaba en una empresa grande aquí en Guadalajara y según ella siempre se quedaba tarde porque había mucho trabajo. Mi papá nunca sospechó nada. Era de esos hombres tranquilos que confían demasiado y creen que mientras ellos hagan todo bien, nadie les va a fallar. Pobre iluso. El mundo no funciona así. Ese día yo había salido antes de clases y pasé cerca de donde trabajaba mi mamá porque quería pedirle dinero para unas cosas de la universidad. Ni siquiera le avisé. Pensé que sería una sorpresa. La sorpresa me la llevé yo. La vi afuera del edificio, riéndose con su jefe. Pero no era una risa normal. Él la tenía tomada de la cintura. Pegada completamente a él. Y luego la besó. No fue un beso rápido. No fue algo confuso. No fue una mala interpretación. Fue el tipo de beso que deja claro que llevan meses haciendo algo. Me acuerdo perfecto porque sentí que me ardía todo el cuerpo. Las manos me temblaban horrible. Y sin pensar, saqué mi celular y empecé a grabar. Mi mamá me vio. Jamás voy a olvidar esa cara. No era culpa. Era miedo. Yo salí corriendo llorando y llegué a la casa directo con mi papá. Él estaba cocinando porque siempre nos esperaba con comida aunque llegara cansadísimo del trabajo. Le enseñé el vídeo. Y sentí como si le hubiera destruido la vida en segundos. Mi papá no gritó. No hizo un escándalo. Solo se quedó viendo el celular en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier otra cosa. Después de eso todo explotó. Discusiones. Gritos. Llanto. Mi hermana pequeña escondida en su cuarto mientras escuchaba todo. Y al final, se separaron. Pero lo peor fue cuando mi mamá se estaba llevando sus cosas. Volteó a verme enfrente de mi hermana y de mi papá, y me dijo: que esta familia se separara fue tu culpa. Yo tenía 18 años. Y aunque sabía que ella había sido infiel, esas palabras se me quedaron clavadas. Porque hay frases que una mamá nunca debería decirle a su hija. Pasaron 2 años. Mi papá sufrió muchísimo. Muchísimo. Lo vi llorar varias veces pensando que nadie lo escuchaba. Trabajaba todo el día y aún así llegaba a hacer comida, lavar ropa, ayudarnos en todo. Ahí entendimos muchas cosas. Mi hermana y yo dejamos de ver a mi mamá igual. Porque mientras mi papá se estaba rompiendo intentando sacarnos adelante, ella ya estaba viviendo otra vida con el hombre con el que fue infiel. Y un día mi hermana pequeña, que ya tenía 18, llegó conmigo muy seria. Yo tenía 20 en ese momento. Me dijo: creo que mamá nos mintió desde el principio. Y luego me enseñó unas fotos. Cuando las vi, sentí que se me iba el aire. Porque si esas fotos eran reales, entonces mi mamá jamás había sido la víctima de nada. Y lo que realmente había hecho era muchísimo peor. Las fotos eran viejas. Viejas de verdad. No eran imágenes recientes de mi mamá con su nueva familia. No. Eso habría sido doloroso pero normal. Lo que mi hermana me estaba enseñando era otra cosa completamente distinta. Eran capturas impresas de Facebook antiguas, fotos guardadas por una amiga de mi mamá, y hasta publicaciones archivadas donde aparecía con ese hombre, años antes de lo que nos hizo creer. Mucho antes. Mi hermana estaba temblando mientras me enseñaba todo en su celular. Mira las fechas. Y cuando vi las fechas sentí un vacío horrible en el estómago. Había fotos de ellos juntos desde hacía más de 4 años. 4. Eso significaba que mientras mi papá seguía levantándose a las 6 de la mañana para trabajar, mientras nos llevaba a la escuela, mientras le organizaba fiesta sorpresa a mi mamá, y hasta presumía orgulloso a su familia, ella ya llevaba años viviendo otra relación escondida. Pero eso no era lo peor. Había una foto en específico que me destruyó. Era una cena en un restaurante elegante de Guadalajara. Mi mamá estaba abrazada de ese hombre sonriendo como adolescente enamorada. ¿Y la fecha? La fecha era del día del aniversario de bodas de mis papás. Me acuerdo perfecto porque ese día mi papá había llegado con flores enormes a la casa.
Hasta subió una foto con ella poniendo: gracias por tantos años juntos, corazón rojo. ¡Qué humillación tan monstruosa! La persona que más presumía su matrimonio, era la única que no sabía que ya llevaba años siendo engañado. Mi hermana me dijo que encontró todo porque una compañera de universidad reconoció a nuestra mamá. Resulta que el hijo del jefe iba en la misma escuela que ella y empezaron a seguirse en Instagram. Ahí vio fotos familiares. Vacaciones. Navidades. Cumpleaños. Y luego algo le hizo ruido. En una publicación vieja, la mamá del jefe comentaba algo como: por fin ya pueden vivir su amor en paz. Por fin. Eso significaba que toda esa relación llevaba años escondida. Mi hermana empezó a investigar sola. Creo que necesitaba entender igual que yo. Porque cuando un padre sufre tanto, tu cabeza necesita encontrar una explicación lógica. Quieres pensar que al menos hubo una razón enorme. Que tal vez el matrimonio ya estaba muerto. Pero no. Mi mamá simplemente quiso otra vida. Y cuando mi hermana terminó de enseñarme todo, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Entonces nunca fue culpa tuya. Y ahí me quebré. Porque durante 2 años completos yo cargué una culpa que no me pertenecía. 2 años pensando: si no hubiera grabado el vídeo. Si me hubiera quedado callada. Tal vez seguiríamos siendo familia. Pero no. La familia ya estaba rota desde muchísimo antes. Yo solo fui la persona que abrió la puerta para que todos vieran lo que ya existía. Esa noche lloré horrible. No por mi mamá. Por mi papá. Porque entendí el tamaño de la traición que vivió. Y mientras más crecíamos, más cosas recordábamos que antes parecían normales y ahora daban miedo. Las juntas nocturnas. Los viajes de trabajo. Las veces que se desaparecía horas. Las discusiones raras que tenía con mi papá cuando él solo quería pasar tiempo con ella. Todo empezó a acomodarse como piezas de un rompecabezas horrible. Mi hermana terminó odiándola más rápido que yo. Yo todavía tenía algo de esperanza. Supongo que porque era mi mamá. Una parte de mí quería pensar que al menos se arrepentía un poco. Hasta que un día decidimos verla. No sé por qué fuimos. Tal vez queríamos respuestas. Tal vez queríamos escuchar una disculpa que nunca llegó. Vivía en una casa enorme con él. Muchísimo más grande que donde vivimos con mi papá toda la vida. Tenían alberca, camionetas nuevas, viajes cada mes y hasta otro hijo juntos. Cuando abrió la puerta, parecía incómoda de vernos. Eso me dolió más de lo esperado. Porque nosotras seguíamos viéndola como mamá. Pero ella ya nos veía como parte de una vida que quería dejar atrás. Nos sentamos a hablar y al principio todo fue superficial. Hasta que le pregunté directamente: ¿desde cuándo estabas con él? Se quedó callada. Y ahí entendí todo. Porque cuando alguien realmente se arrepiente, responde rápido. Ella no. Ella estaba calculando qué tanto podía admitir. Al final dijo algo como: las cosas no son tan simples como ustedes creen. La clásica frase de gente que hace daño y luego quiere convertir la traición en filosofía profunda. Mi hermana explotó. Le gritó que mientras ella estaba feliz con otro hombre, nuestro papá se estaba destruyendo intentando sacarnos adelante solo. Y mi mamá, en vez de disculparse, se molestó. Dijo que nosotras no entendíamos lo difícil que fue para ella. Ahí sentí algo romperse definitivamente dentro de mí. Porque una cosa es enamorarte de alguien más. Pasa. Los humanos son caóticos y egoístas. Pero otra muy distinta es destruir a tu familia, hacer sentir culpable a tu hija, y todavía años después actuar como víctima. Entonces le pregunté algo que llevaba guardando muchísimo tiempo. ¿Por qué me dijiste que era mi culpa? Silencio. Literal silencio. Y luego respondió: porque si no hubieras dicho nada, tal vez las cosas se habrían arreglado. Escuchar eso fue increíble. No triste. No doloroso. Increíble. Porque en ese momento entendí que mi mamá jamás iba a aceptar responsabilidad real por nada. Para ella, el problema nunca fue engañar durante años.
El problema fue que alguien la descubrió. Nos fuimos de ahí llorando, pero también raramente tranquilas. Porque por primera vez dejamos de sentir culpa. Y cuando regresamos a casa, mi papá estaba dormido en el sillón viendo televisión. Se veía agotado. Más viejo que antes. 2 años de estrés si cambian a una persona. Pero aún así, seguía preguntándonos si ya habíamos comido. Seguía preocupándose por nosotras antes que por él mismo. Mi hermana lo abrazó y empezó a llorar. Y creo que ese día los tres entendimos algo importante. La familia sí se rompió. Pero no por culpa de quien dijo la verdad. Se rompió por culpa de quien decidió mentir durante años. Y desde entonces jamás volvimos a permitir que mi mamá cambiara la historia. Porque hay personas que destruyen todo, y todavía quieren controlar cómo las recuerdan. Pero la verdad tiene algo molesto. Tarde o temprano siempre termina saliendo.